de 4 a 5 metros. Y acá voy a hacer referencia a lo que dije el práctico pasado, que los plantines que se traen del vivero para poner en este tipo de forestaciones tienen que tener determinada altura. ¿Alguien se acuerda de cuánto era? Que yo les nombré de determinada altura para forestaciones bajo cubierta, sería en este caso. ¿Se acuerdan cuál era la altura que les dije que tenían que tener? 1,5 metros. Bien, sí. Son plantitas de 1,5 metros, 1,80 m, ¿sí? No, distintas a las que llevamos, por ejemplo, para una forestación industrial, que tienen que tener aproximadamente 30 centímetros. En este caso, los plantines que vamos a poner, como dice acá, distanciados entre 4 o 5 metros, van a tener una altura de entre 1,5 metros, 1,80 m, ¿sí? Justamente porque acá a los costados de la faja hay árboles que están, digamos, dándoles ya ciertas cuestiones de competencia a los arbolitos, ¿sí? Entonces, por eso los ponemos un poco más grandes que los que implantamos en forestaciones comerciales, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta acá. Son plantines mucho más altos, ¿sí? 1,5 metros, 1,80 m. Justamente porque al ponerlos ya entran inmediatamente a competir con los árboles que están dentro de este bosque remanente, ¿sí? Que están a los costados de las fajas, digamos. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bien, entonces, como les decía, este tipo de forestación generalmente se hace en ambientes húmedos, si es en el NOA lo vamos a hacer en yungas, y las especies que se implantan en las fajas siempre son de valor comercial, ¿sí? Especies de valor comercial. Se hicieron ensayos con especies como, por ejemplo, tipa colorada, lapacho rosado, quina colorada, afata, roble, ¿sí? Todas estas especies que tienen un importante valor comercial y que son especies nativas, ¿sí? Se pueden hacer, eso también queda a criterio del técnico, que se implanten especies exóticas, ¿sí? Por ejemplo, tona, que es una especie que tiene buena calidad maderera, ¿sí? Anotaron entonces las especies, las repito. Tipa colorada, lapacho rosado, afata, roble, quina colorada, y dentro de las exóticas pueden ser tona, ¿sí? Tona ciliata. A ver si es bien. Entonces, esto es en Intayuto, en Jujuy, donde tienen ensayos. Fíjense acá, tienen bien delimitadas las parcelas donde trabajan, cada una con su nombre correspondiente, en este caso enriquecimiento del bosque nativo, y estos fustes que ven acá medios grisáceos son de Ibirapitá, ¿sí? Entonces, esta es la faja que se abrió para implantarlos y tienen el bosque remanente a los costados de la faja, ¿sí? Y este está en un sistema a 3 bolillos, es decir que son árboles intercalados, ¿sí? Son 2 filas de árboles intercalados.
¿Alguna duda con este tipo de forestación? No, profe. No hay duda, seguro. Bueno, de todas maneras es un tema que lo vuelven a ver en teoría, lo van a volver a nombrar en teoría, ¿sí? Entonces, forestaciones bajo cubierta o enriquecimiento forestal del bosque, ¿sí? El bosque nativo en este caso. Bien, entonces esos tres tipos serían la clasificación en cuanto a las distintas forestaciones que tenemos. Vamos a ver ahora netamente la actividad forestal comercial, ¿sí? La actividad forestal que se realiza en plantaciones o en forestaciones comerciales y es en la cual también se basa el práctico de hoy. Bueno, empecemos entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos factores, ¿sí? La elección del sitio y la elección de la especie, fíjense. En cuanto a la elección del sitio, tenemos en cuenta aspectos económicos y aspectos técnicos o ecológicos. Cuando hablamos de los aspectos económicos del sitio, nos vamos a encontrar con dos posibilidades, ¿sí? Una de esas posibilidades es que contemos con el terreno, es decir, que el terreno sea propio. Por lo tanto, no hay mucha flexibilidad en cuanto a terreno, a clima, al relieve. En ese caso, la especie que elijo para hacer la forestación tiene que ser compatible con las características de este terreno que ya tengo, con el que ya cuento, ¿sí? Entonces no tengo mucha flexibilidad. En cambio, la otra posibilidad es que tengamos que buscar el sitio en el cual vamos a realizar la forestación, ¿sí? Ya sea comprarlo o arrendarlo, en definitiva, ¿sí? En ese caso tenemos un poco más de flexibilidad y podemos hacer variar algunos otros factores, ¿sí? En ese caso, que en el cual vamos a buscar el sitio, vamos a tener en cuenta factores como la distancia al mercado, la infraestructura de camino, ¿sí? Tratando siempre de que haya una buena infraestructura, que sea fácil de acceder y que haya posibilidad de contratar mano de obra calificada, ¿sí? Mano de obra que pueda trabajar en nuestra forestación. En cuanto a la distancia del mercado, siempre vamos a estar haciendo referencia a disminuir los costos de transporte, ¿sí? Tal cual como hablábamos la clase pasada en el práctico de vivero, ¿sí? En este caso también es importante tener en cuenta el lugar de la plantación al centro de consumo, ¿sí? Es decir, a dónde vamos a vender nuestra madera. Entonces, siempre es importante forestar en sitio lo más cercano posible a estos centros de consumo. Y vamos a tener acá dos parámetros en los cuales nos vamos a fijar para considerar si es rentable o no, ¿sí? Uno de esos parámetros dice que el flete no debe superar el 20% del precio de venta del producto. ¿Sí? Vamos de nuevo. El flete no debe superar el 20% del precio de venta del producto, ¿sí? Es decir, si a mí me sale más del 20% del precio que yo le puse a la madera, no estaría siendo rentable, ¿sí? Y el otro parámetro es que
entre la forestación y los centros de consumo tiene que haber una distancia menor o igual a 150 kilómetros. Entonces, la distancia entre las forestaciones y los lugares a donde voy a vender la madera tiene que ser menor o igual a 150 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa si busqué y realmente no encontré terrenos que estén a menor distancia, o que el flete, bueno, los que encontré realmente me cobran más de ese porcentaje, más de ese 20%, lo que tengo que tratar de hacer es crear un mercado propio. Es decir, darle algún valor agregado a la madera, ¿sí? Es decir, no vender la madera así como la obtenemos del bosque, sino que incrementarle el valor. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer impregnación de postes, ¿sí? Entonces buscamos, investigamos con qué podemos, qué le podemos aplicar, entonces le sacamos las cortezas, después le aplicamos el producto, los impregnamos y ya los podemos vender como postes. O podemos hacer también pequeños aserraderos dentro de la misma finca y vender también ya la madera, digamos, con algún tipo de tratamiento o con algún proceso, ¿sí? Entonces ahí le estaríamos incrementando el valor y de esa manera estaríamos haciendo rentable si no tenemos la posibilidad de disminuir costos de transporte o de encontrarnos cerca de estos centros de consumo. ¿Sí? Bueno. El otro aspecto a tener en cuenta respecto al sitio es el aspecto técnico o el aspecto ecológico. En este caso va a estar relacionado con las condiciones edáficas, ¿sí? Condiciones del suelo, condiciones del clima, con la fisiografía del lugar, ¿sí? Es decir, con todos los factores ambientales que influyen posteriormente en la calidad del sitio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto referido a las características climáticas, en cuanto a precipitaciones, radiación, humedad, temperatura, ¿sí? En cuanto a temperatura, siempre vamos a tener en cuenta las temperaturas mínimas y ver si las especies se ven afectadas con las heladas. Vamos a tener en cuenta las precipitaciones medias, la distribución de precipitaciones, ¿sí? En fin, todo lo que vieron ustedes en cuanto a estos factores ambientales y que van a contribuir a determinar la calidad de ese sitio, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Cualquier cosa ya saben, abren sus micrófonos sin ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces esto que mencionábamos es respecto a la elección del sitio. También vamos a tener en cuenta la elección de la especie y también nos vamos a fijar en aspectos ecológicos y aspectos económicos. Cuando nos referimos a aspectos ecológicos de las especies, vamos a estar haciendo hincapié en cuanto a la velocidad de crecimiento, ¿sí? Ya dijimos que si son especies que van a estar destinadas a una forestación industrial, vamos a tratar de que sean especies de rápido crecimiento, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el porte y la forma que va a tener el fuste. Vamos a tener en cuenta que sean de buena calidad de madera y también vamos a tener en cuenta los requerimientos de la especie, ¿sí? Es decir, si la especie se adecúa a los factores que van a estar interviniendo en ese sitio, ¿sí? Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta respecto a los aspectos ecológicos de la especie. En cuanto a los aspectos económicos,
de la especie, nos va a interesar la posibilidad de comercializar la especie, ¿sí? Es decir, que vamos a hacer un estudio de mercado, porque quizás tengo un buen sitio, una buena calidad de sitio, una especie que creció bastante bien, que se adecua bien al sitio, que tiene buenos crecimientos, buenos rendimientos, pero que quizás después nadie me la compra, ¿sí? Entonces, eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. Hay muchas especies que se ponen de moda, entonces hay épocas en que quizás se venden más y otras menos. Entonces, bueno, esos son aspectos que voy a recabar en el estudio de mercado que tengo que hacer, ¿sí? Para ver justamente si la especie tiene posibilidad de rentabilidad, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? En cuanto a la parte económica, vamos a tener en cuenta también que hay un incentivo, ¿sí? Incentivo a la implantación de bosques cultivados, ¿sí? Es una ley, ¿sí? Acá dice régimen de promoción de plantaciones forestales, una ley que se implementó en el año 1992, la ley 25.080, ¿sí? O la 25080, generalmente se la conoce con ese nombre, y bueno, y es la ley de inversiones para bosques cultivados, ¿sí? Según esta ley se otorga un reintegro de los gastos de la forestación, lograda para fomentar el crecimiento y el desarrollo del sector forestal, ¿sí? Entonces, según esta ley, se otorga un porcentaje de la inversión que se realiza para llevar a cabo la forestación, ¿sí? Entonces, se reintegra un porcentaje de la inversión que se realizó para llevar a cabo la forestación. Digamos, es un subsidio que se da a los productores de las plantaciones, de estos bosques cultivados. Generalmente se la solicita al año o año y medio desde que se hizo la implantación, ¿sí? O sea, estamos hablando, como dice acá, de una forestación lograda, ¿sí? Una forestación ya bien establecida. Bueno, esta ley 25080 fue reformada por la ley 26.432, en la cual se prorroga la ley hasta el año 2029, ¿sí? O sea que está en vigencia. La ley 25080. Bueno, veamos cuál es el cronograma de tareas a llevar a cabo en una plantación o en una forestación. Y espero que vamos bien hasta acá, no sé si voy muy rápido, me avisan, me dicen, y vamos más lento, ¿sí? Si bien el práctico de hoy es más corto, pero todavía nos queda un poquito. Entonces, decimos, cronograma de tareas para llevar a cabo en una forestación. ¿Qué vamos a tener primero? Vamos a tener en cuenta primero. Acá dice diagramación de lotes forestales. ¿Sí? Primero la diagramación de lotes forestales, lo que sería el diseño que va a tener la forestación. Este diseño varía en función de si estamos en zonas planas o si estamos en zonas montañosas. Si estamos en zonas planas, lo que se hace es dividir el terreno en lotes de similar calidad, ¿sí? En lotes de similares calidad.
¿sí? En donde primero se va a arar la tierra para ablandar un poco el terreno. Se va a alambrar, esta línea que está acá en rojo, estaría representando el alambre, la delimitación de la forestación, que por lo menos tiene que estar a una distancia de 6 metros de los lotes, ¿sí? Como mínimo a 6 metros de los lotes. Los lotes van a tener un ancho de 200 metros. El largo es variable, pero generalmente se trabajan con largos de 500 metros, lo cual nos da una superficie de 10 hectáreas. ¿Sí? Entonces, cada lote forestal tiene una superficie de 10 hectáreas. Luego vamos a dejar caminos y calles cortafuego, fíjense, los cuales siempre van a estar limpios, justamente, como dice acá, son cortafuegos, ¿sí? Entonces, en el caso de que haya un incendio en alguno de estos lotes, la idea es que estos caminos estén limpios, estén distanciados, o que tengan, mejor dicho, una distancia entre lote y lote de la mayor longitud posible, va a depender del terreno, pero como referencia más o menos 20 metros. ¿Sí? ¿Por qué decimos 20 metros? Porque es la altura que llegan a medir los árboles, ¿sí? Entonces, cuando se cae un árbol del borde de este lote forestal, tratamos de que no llegue a interceptar los árboles del siguiente lote forestal, ¿sí? Y es por eso que hacemos hincapié en que estas calles cortafuegos siempre tienen que estar limpias, ¿sí? Limpias respecto a malezas. Y luego en este diseño también vamos a tener en cuenta las vías de entresaca, ¿sí? Que tienen un ancho también de entre 10 y 20 metros. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, a grandes rasgos, este sería el diseño de una forestación en zonas planas. Luego, si estamos trabajando en zonas montañosas, los lotes forestales se van a dividir según accidentes naturales, es decir, según quebradas, según ríos, arroyos, ¿sí? O incluso según curvas de nivel. Siempre vamos a tratar que las pendientes sean menores a un 30%, si bien estamos trabajando en zonas montañosas, vamos a tratar de que las pendientes sean menores a un 30%, y en los caminos, las pendientes menores a un 10%, ¿sí? Para facilitar estas tareas de entresaca, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Profe, yo Bien. tengo una pregunta. Sí, Cuando usted habló de la zona plana de decime. dividir el terreno en similares Ujú. calidad, ¿a qué se refiere con calidad, profe? Sí, similares calidad de, por ejemplo, edáficas, ¿sí? No sé si similares calidad, bueno, climática seguro porque estamos generalmente en la misma zona. Sobre todo calidad edáfica, ¿sí? Calidad sí, edáfica. Fíjense en este caso,
donde estamos viendo la imagen de una zona plana, donde tienen los lotes, acá se ven los distintos lotes, con largos variables. ¿Sí? Acá son de más corta longitud y en este caso es más larga la longitud. ¿Sí? Entonces, esto sería una imagen de una forestación en zonas planas y esta sería una imagen de una forestación en zonas montañosas. ¿Sí? Al parecer, en este caso, se siguen, como dice acá, accidentes naturales, como por ejemplo curvas de nivel. ¿Sí? Tengamos en cuenta entonces de que si bien son zonas montañosas, siempre vamos a tratar de que las pendientes sean menores al 30%. ¿Queda claro hasta acá? Vamos a continuar. Entonces, una vez que diseñamos, vamos a hacer la preparación del sitio. La preparación del sitio se refiere al manejo de la vegetación existente, al manejo de los residuos y preparar al sitio, el terreno, en cuanto al ablandamiento este que decíamos, en el cual se utilizan rastras y tiene una gran influencia sobre el crecimiento de los plantines que vamos a poner. ¿Sí? Entonces acá se ven las rastras que van preparando el terreno. ¿Sí? En cuanto a la preparación del sitio, también vamos a tener en cuenta la distancia de plantación. ¿Sí? La distancia de plantación va a depender del objetivo de producción. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del objetivo de producción? ¿Sí? Depende de si vamos a tener madera que la vamos a vender para trituración, ¿sí? Ya sea para celulosa o para hacer aglomerado o para biocombustibles, o si se va a tratar de madera para cerrado, es decir, madera para hacer muebles. Entonces, la distancia de plantación va a depender del objetivo que tengamos con la forestación. Va a depender también de la calidad del sitio, ¿sí? Mientras mejor sea la calidad del sitio, voy a poder poner menor distancia de plantación, es decir, menor distancia entre árbol y árbol. Y va a depender también la distancia de plantación, va a depender de la especie que utilice. ¿Sí? Bueno, entonces, hay distintos sistemas de plantación. Pueden ser encuadrados, ¿sí? Por ejemplo, 2x2, 3x3, 3,5 por 3,5. Pueden ser rectángulos, por ejemplo, 2x3, 3x4. Y pueden ser a 3 bolillos, como el sistema que veíamos hace rato, en el cual los árboles se implantan de forma que queden las copas entrecruzadas, ¿sí? Entonces tenemos 3 sistemas de plantación: encuadrados, rectángulos o a 3 bolillos. Bien,
Generalmente cuando hablamos de cuadrados o rectángulos, vamos a estar hablando de forestaciones en macizo. ¿Sí? Decimos forestaciones en macizo. Entonces, decimos en macizo cuando hablamos de cuadrados o de rectángulos. Entonces, veamos acá un ejemplo de una forestación en macizo donde tenemos un distanciamiento determinado. Fíjense, si hacemos de cuenta que estos círculos representan las copas de los árboles, si hacemos de cuenta entonces que estos círculos representan las copas de los árboles, vamos a tener número de filas y número de árboles. ¿Sí? Entonces, fila 1, fila 2, fila 3 y los números de árboles. Entonces, por ejemplo, si quiero nombrar este árbol, voy a decir es el árbol 2 de la fila 2. ¿Sí? Si quiero nombrar este árbol, va a ser el árbol 1 de la fila 3. Y así sucesivamente. Para determinar la densidad, si vemos este ejemplo, en los cuales es un macizo que tiene una distancia entre filas de 4 metros y una distancia entre árboles de 4 metros, voy a tener un espaciamiento individual de 16 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces tengo un distanciamiento de 4 por 4, 4 metros por 4 metros, lo cual me da un espaciamiento de 16 metros cuadrados, un espaciamiento individual. ¿Sí? Entonces, esta superficie es la que va a tener el árbol para poder desarrollarse, 16 metros cuadrados. ¿Cómo calculo la densidad? Bueno, esto ya lo hicimos también en la clase pasada, pero para repasar, si decimos que 16 metros cuadrados ocupa un individuo, en 10.000 metros cuadrados obtengo 625 individuos. ¿Sí? 625 individuos por hectárea. ¿Queda claro esto? Entonces, esto es para una forestación en macizo, ya sea en cuadrados o en rectángulos. ¿Sí? Son aquellas, como dice acá, que tienen un distanciamiento determinado. Bueno, hay distintas densidades recomendadas según la especie. Entonces van a tener, por ejemplo, veamos para pinus y para eucaliptus, densidades bajas, medias y altas. ¿Sí? Sí, para densidades bajas, generalmente 3 por 4, para pinus, 4 por 4, para eucaliptus. ¿Sí? Y les va a dar una densidad de plantación de 833 plantas por hectárea para pinus y bueno, perdón. Me aparece un cartel acá en la pantalla que no me deja ver el número. Hay 625 plantas por hectárea, por ejemplo, para densidades bajas de eucaliptus, ¿sí? Implantados con un distanciamiento de 4 por 4, como el ejemplo que vimos recién. ¿Sí? Así van variando. Entonces decimos que la densidad depende sobre todo de los objetivos de producción que tengamos, ¿sí? De los objetivos de producción y de la calidad del sitio en la cual estamos trabajando. Cuando hacemos implantaciones en altas densidades, ¿sí? Mayores a 1.111 individuos por hectárea, vamos a tener mayor volumen de madera,
generalmente, como decíamos, es madera que se utiliza para trituración, puede ser para pasta celulósica, para aglomerados, puede ser para postes o para producción de biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Que no me interesa tanto la calidad, sino me interesa más la cantidad, ¿sí? En cambio, si hacemos implantaciones con menores densidades, vamos a obtener madera para el debobinado, para ese laminado que se utilizan en algunas aberturas, o para cerrado, es decir, para hacer muebles, ¿sí? Madera para muebles. Bueno, el otro tipo de forestación, entonces dijimos en macizo y también tenemos en líneas. Este tipo de forestaciones en línea, que como ya vimos, puede ser para cortinas forestales y también se puede aplicar para forestaciones bajo cubierta y es la que se denomina a 3 bolillos. No sé si se ve acá en esta cortina rompeviento. Hay 2 filas de árboles y se encuentran entrecruzados, ¿sí? Formando este sistema que se denomina a 3 bolillos. ¿Sí? En este caso, no sé si lo pueden ver, lo estoy señalando con el cursor, ¿sí? Se observan la disposición de los árboles. Profe, ¿qué son Bueno. los rebobinados? Me olvidé de preguntar. Debobinados son laminados. No sé si vieron, hay puertas que generalmente pueden ser de pino y le hacen un laminado de cedro, por ejemplo, ¿sí? Entonces son láminas de madera. Eso es el debobinado, ¿sí? Sacan láminas de los fustes. A eso hace referencia. O enchapado también le dicen. Bien, después vamos a tener en cuenta también la plantación. ¿Sí? Entonces, vimos el diseño del lote, vimos cómo vamos a preparar los lotes, cómo vamos a hacer la implantación, es decir, la distancia entre árboles que van a tener, y luego tenemos que hacer la plantación. La plantación se inicia con la marcación del sitio, ¿sí? Para lo cual se emplean alambres marcadores. Y luego se hace el hollado, que puede ser en forma manual o con máquinas, ¿sí? Mecanizado, digamos. Entonces, para marcar el sitio, lo que se hace es establecer rumbos en los cuales se van entrecruzando unos alambres, se denominan alambres marcadores, y donde se interceptan, ¿sí? Si tiro un alambre con este sentido y el otro en forma perpendicular, donde se van interceptando, voy haciendo la marcación de ese sitio. Es decir, que en ese lugar, posteriormente, voy a poner cada plantín. En esta imagen se puede ver cómo tiran el alambre y estarían haciendo la marcación del sitio, ¿sí? Van tirando estos alambres marcadores con un rumbo definido. Y luego el hollado, que se puede hacer de forma manual, con palas, o de forma mecánica, ¿sí? Usando estos tipos tirabuzones. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? También en cuanto a la plantación vamos a tener en cuenta la época, que también ya lo mencionamos la clase pasada.
¿sí? Es importante tener en cuenta la época de plantación. En el NOA, las plantaciones pueden ser a secano, las cuales se realizan en el periodo de lluvia, en los meses de verano, es decir, desde diciembre hasta mediados de marzo. ¿Sí? Eso sería a secano. Pueden ser también con riego temporal, en la cual se hace la implantación a partir de los meses de septiembre o de octubre. Entonces, aplico riego a la forestación hasta que comienzan las precipitaciones. Una vez que comienzan las precipitaciones, corto el riego. ¿Sí? Eso entonces, si tengo posibilidad de hacer riego en las forestaciones. Y otro tipo, o otra época que se utiliza de plantación, es con riego para las especies salicáceas, para sauces y álamos, las cuales se realizan en invierno. ¿Sí? Entonces, para las salicáceas que se implantan en invierno, sí o sí va a ser con riego. Otra cuestión a tener en cuenta, y que también lo nombramos en el práctico anterior, son las fallas. ¿Sí? Las fallas son aquellas en las cuales se pone el plantín y por alguna razón muere. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una proporción de individuos que mueren respecto al total de plantas que se implantan, valga la redundancia, en la forestación por hectárea. ¿Sí? Ese porcentaje de fallas es variable, pero hay un rango que se considera aceptable, que es entre el 5 y el 20%. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen la implantación de todos los plantines que trajimos del vivero, pero cuando empiezan a crecer todas las plantitas, hay algunas que mueren, ¿sí? Por algunos motivos, ya sea porque se le dañó la raíz o porque, no sé, la maltrataron cuando la pusieron, por X razones, mueren. Entonces, al mes o mes y medio de que realizo la implantación, tengo que reponer esa planta, ¿sí? Y es por eso que también decíamos, en el vivero siempre vamos a considerar un porcentaje de más para reponer las plantas que se mueren en vivero, pero también vamos a tener en cuenta las plantas que se mueren cuando hacemos la forestación, ¿sí? Y que es importante reponer. Bien, y decimos entonces que hay un porcentaje aceptable que varía entre el 5 y el 20%. Aunque el 20% es bastante, ¿sí? Es como mucho. Imagínense en que tienen una forestación y de esa forestación se les muere el 20%, es bastante, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tratar de disminuir ese porcentaje. Si supera ese 20% o si se acerca a ese 20% o lo supera, y quiere decir que algo falló, o sea, puede ser que la especie no se adaptaba al sitio o que el sitio no era de buena calidad, en fin, por eso es importante hacer ese estudio antes de hacer la forestación, ¿sí?
¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Vamos a... ¿Sí? ¿Alguien abrió su micrófono? Bueno, si no hay consultas hasta acá, vamos a pasar al práctico. Del práctico de hoy. Les pide establecer el costo por hectárea de una forestación comercial de uso en base a una superficie de 10 hectáreas y un distanciamiento de plantación de 3 por 3 metros. ¿Sí? Después les dice jornal, plantín, subsidio, primer año, segundo año, así sucesivamente, y les va nombrando las tareas que se realizan por año. Entonces, les pide establecer el costo de la forestación con y sin subsidio. Ese subsidio es la ley 25080 de la cual estábamos hablando. Les dice que es para una especie de eucaliptus y la superficie de la forestación es de 10 hectáreas y el distanciamiento de plantación o sistema de plantación es de 3 por 3 metros. ¿Sí? Entonces vamos a establecer los costos por año y luego vamos a hacer una sumatoria total de todos los costos. ¿Sí? Fíjense entonces, le dice, por ejemplo, para el primer año, limpieza previa, que puede ser manual o mecánica, depende de las condiciones del terreno, y se van a necesitar 10 jornales por hectárea. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber cuánto vale cada jornal para poder poner esto en pesos y después poder calcular los costos. Después, otra actividad del primer año es costo de los plantines más un 10% por fallas, ¿sí? Entonces tienen que determinar qué cantidad de plantines van a comprar, ¿sí? En este caso van a comprar los plantines, tienen que saber el costo del plantín, por eso les dice ahí el plantín. ¿Sí? Entonces van a calcular, como ya saben, en función del distanciamiento, van a calcular la cantidad de plantines. Bueno, después hay otras actividades como marcado, poseo, plantación, limpieza y taseado, replante por fallas, control de plagas, ¿sí? Y ahí les da la cantidad de jornales que se utilizan para cada una de estas tareas. Luego les dice dirección técnica y gasto administrativo de las forestaciones, que se considera el 10% de lo que calcularon hasta ahí. Entonces, con todo esto van a llegar a un costo, y a ese costo le calculan un 10% y van a poner el valor ese. ¿Sí? Y después van a sumar todo, incluyendo este 10%, y va a ser el costo del primer año. Hacen lo mismo para los años siguientes. En este caso les dice limpieza, entre paréntesis 2, y les dice 10 jornales por hectárea. ¿Sí? Este 2 significa que van a hacer 2 limpiezas en ese año. Entonces, a estos 10 jornales los tienen que multiplicar por 2. Y van a ser 20 jornales entonces. Y bueno, y así trabajan para todos los años. Entonces, para que todos tengamos más o menos los mismos valores, vamos a determinar un valor de jornal. ¿Sí? Esta es una captura de pantalla de un artículo que les puse en el grupo de Facebook, en la cual se establecen las escalas salariales de la Unión de Trabajadores Rurales, y que para, bueno, este es enero, ¿sí? Pero es lo más
actual que teníamos, para enero del 2021, un peón general cobra un jornal de 1.759,72 pesos. ¿Sí? Entonces, para trabajar con un número redondo, vamos a establecer el jornal a 1.760 pesos. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden completar acá donde les dice jornal, ponen el valor con el que trabajan, 1.760 pesos. El valor del plantín, busqué por un valor, digamos, de referencia. En Mercado Libre, hay de Entre Ríos, venden plantines de eucaliptus a 28 pesos cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar este precio de referencia para el costo de plantines. Cada plantín, 28 pesos. Y después, si se fijan, les pide establecer el costo por hectárea con y sin subsidio, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a calcular nosotros acá es sin subsidio, sin ese porcentaje que nos da la ley 25080, en el cual ustedes también los tienen como anexo, me parece, se lo puse en el Facebook como anexo al práctico, y esa ley, en esa ley el subsidio varía en función de la provincia, en función de la especie, en función de la densidad y en función de las hectáreas que se implantan, ¿sí? Lo pueden hacer para cualquier, el práctico solamente les pide para eucaliptus, lo pueden hacer para cualquier provincia, ¿sí? Lo pueden hacer para Salta, para Jujuy, para Entre Ríos, para donde ustedes quieran. Acá en este ejemplo, si consideramos Salta, ¿sí? Para la especie eucaliptus, la ley nos daría 24.651 pesos por hectárea. ¿Sí? 24.651 pesos por hectárea. Profe, Sí, decimos. una pregunta. ¿El subsidio que brinda el Estado es al final del proyecto o a inicio del proyecto o en qué momento? Claro, se dice que se da a una forestación lograda o a una forestación establecida. Generalmente vos lo pedís al año o año y medio de que realizaste la implantación, ¿sí? Entonces, la forestación más o menos tiene un año o un año y medio. Y bueno, y después sí se demoran un poco en dártelo, ¿sí? Pero la condición es esa, que vos la vas a pedir cuando ya tengas la forestación lograda, año, año y medio. En el práctico lo vamos a descontar al final, ¿sí? Entonces, de todos los costos, fíjense en acá, vamos a poner los costos por cada año, según las tareas, ¿sí? Van poniendo ahí los costos, y luego hacen la sumatoria, ¿sí? Entonces van a obtener un total. Ese costo total sería el costo sin subsidio, y le van a restar los 24.651 que corresponden al subsidio para eucaliptus que se da en la provincia de Salta, ¿sí? Y ahí tendrían los costos por hectárea con subsidio. No sé si queda claro, lo repetimos de nuevo. Ahora, lo que me interesa acá es preguntarles por qué solamente trabajamos con 10 años. ¿Y por qué trabajamos con 10 años?
¿Alguien me puede decir? Si se fijan, en el práctico, todos los costos están hasta el 10º año. ¿Por qué será? Por el turno del Bueno, eucalipto. Bien, por el turno del eucalipto, ¿sí? En otros años trabajábamos también con pinus, por lo tanto, los costos de la forestación se iban hasta 20 años, ¿sí? En este caso, el turno del eucaliptus es 10 años, ¿sí? Por eso es que hacemos los costos durante esos 10 años. Entonces, explico esto nuevamente. Vamos a poner los años, las tareas que se llevan a cabo cada año con la cantidad de jornales necesarios y van a ir poniendo los costos, ¿sí? Solamente van calculando los costos en función de los jornales, como vimos, y en primer año teniendo en cuenta el costo también de los plantines. Una vez que hacen eso para los 10 años, acuérdense también, en todos los años le va a pedir el 10% de cada año al final, ¿sí? Entonces eso también lo tienen que sumar. Sí. ¿Y el subsidio es fijo? O sea, en ese periodo de 10 años, ¿no varía? Es que el subsidio te lo dan una vez nada más. No es que te lo dan todos los años, te lo dan una vez. Y como vimos acá, depende de en qué provincia estás, qué especie implantaste, a qué densidad y cuántas hectáreas. Depende de eso, pero después te lo dan una vez nomás. Y es fijo, se va, digamos, actualizando cada ciertos periodos, pero sí es fijo. No sé si respondí tu pregunta. ¿No era que el subsidio cubría el 20% de la forestación? O sea, el 20% Es de un la... porcentaje, es un porcentaje. Es un porcentaje. Ahora, si quieren, después cuando calculen acá, pueden ver qué porcentaje cubre este 24.651. No sé decirle porque yo no hice los cálculos con este nuevo jornal actualizado, ¿sí? Hagan los cálculos y si quieren, determinan qué porcentaje cubre. Es un porcentaje, no es el total. Profe, estamos trabajando... Generalmente no... ¿Cierto? Claro, están trabajando con 10 hectáreas, pero el práctico les pide el costo por hectárea. Si ustedes después quieren multiplicarlo por 10 y especificarlo, pero tengan en cuenta, y acá está subrayado, ¿sí? El práctico les pide el costo por hectárea. Y el subsidio que está acá marcado, y que lo tienen ustedes en el anexo, también es por hectárea. ¿Sí? Entonces, acá van a tener el total por hectárea, y con subsidio y sin subsidio, y si quieren multiplicarlo por 10, van a tener para el total de la forestación. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, para el resto, ¿alguna duda que haya quedado? Anoten los valores, aunque, como les digo, esto lo tienen, es un artículo que dice escalas de la Unión de Trabajadores Rurales, lo tienen en Facebook, esta solamente es una captura de pantalla, y tienen un PDF, que es el anexo, lo tienen como anexo, y es lo que especifica la Ley 25080 de promoción forestal. Lo tienen para todas las provincias. Por eso les digo, el práctico no hace referencia a en qué provincia. Si quieren ponerlo en Jujuy, tienen que buscar el valor que corresponde a Jujuy. Si lo quieren poner a Entre Ríos, buscan el valor que corresponde a Entre Ríos. Como quieran, no hay problemas con eso, ¿sí? Fíjense acá, veamos así a grandes rasgos, digamos, para Pinus en Salta, es mayor el valor que se da, ¿sí? El subsidio es mayor.
¿sí? Mayor que eucaliptus me refiero. ¿Sí? También está establecido para Prosopis y para Tona. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto al práctico. El práctico está en Facebook, no había podido entrar al Moodle, por eso no se lo subí, pero apenas pueda les voy a subir los prácticos al Moodle también. Esto que lo puse para no olvidarme y para que ustedes tampoco se olviden y para que lo tengan en cuenta, cómo venimos con el cronograma. El lunes que viene es feriado, por lo tanto no vamos a tener práctica, ¿sí? Nos vamos a ver entonces dentro de 2 semanas, nos va a tocar el práctico de inventario en forestaciones. Vamos a ver cómo hacer un inventario en forestaciones. Y luego nos queda el práctico de cortas intermedias. O sea que nos quedan 2 prácticos más, nada más. Y esto que me interesa que tengan en cuenta, que es la fecha del parcial. Este cronograma lo tienen en Facebook, ¿sí? Así que búsquenlo y ténganlo a mano. El parcial está previsto para el 8 de marzo.